sus oraciones, todo esto de este tiempo que bueno, me tocó por la salud, por las operaciones, que al final fueron varias, pero gracias al Señor estamos bien y extrañándolos. Amén. La verdad que estamos extrañando a Comodoro Rivadavia y queremos, con la ayuda del Señor, cuanto podamos estar por allí nuevamente para compartir nuestro servicio, nuestra vida con la iglesia en el lugar. También agradecer al Señor por el esfuerzo que he visto que estuvieron haciendo ayer los hermanos con los cestos de basura que se habían robado. Qué lindo. Y que estaban muy, muy buenos hechos ahora, así que los felicito. Realmente el esfuerzo, el trabajo. Gracias a la pastora Mabel también, que le tocaba predicar y bueno, me cedió la oportunidad para que pudiéramos compartir esta mañana el mensaje. Estamos, como decía el pastor Emanuel, también agradecerle a él que hizo la presentación. Estuvimos compartiendo los temas de la iglesia. Él cuando comenzó el culto habló del tiempo de Adviento, ¿no es cierto? De cómo esperamos, cómo se espera. Y ese texto que él trajo, casi era el que yo iba a traer para predicar. Mire usted, Romanos 15:13. Estar en el espíritu. Y llevaba la reflexión porque verdaderamente tenemos que prepararnos para este recuerdo, para este recordatorio de lo que significa una nueva Navidad. Y no sé si ustedes lograron ver allí el texto que le pedí a los chicos de audiovisual que pusieran, que es, no sé, a los que les gusta leer la Biblia. Yo me acuerdo cuando empecé a leer la Biblia, que empecé a ir a la iglesia, los hermanos me decían, bueno, trata de empezar leyendo el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Mateo. Y entonces yo empezaba a leer, no sé si a usted le pasó, empieza a leer Mateo, capítulo 1, y resulta que capítulo 1 de Mateo es la genealogía de Jesús. Y usted empieza a leer, vamos a leerlo, pero no todo. Pero hay tantos nombres raros, y usted dice, ¿para qué dice todo esto la Biblia? Bueno, vamos a ver lo que dice. Dice la palabra del Señor en este Adviento, justamente cuando empieza a escribir el Evangelio, dice así, que era el primer texto, Mateo 1:1, esta es la genealogía, dice, ¿no? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró de la que fue mujer de Urías, es decir, Betsabé, a Salomón. Y sigue el relato de la genealogía de Jesús. Vamos a leer hasta ahí. Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver esto con el Adviento y con la idea de que estamos celebrando la venida del Señor? Justamente en el pueblo de Israel, lo que se trataba de verificar era el linaje de que Jesús descendía y era hijo de David, porque la promesa era de que el Mesías prometido iba a ser descendiente de David, pero no solamente descendiente de David, sino que llega la genealogía hasta Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel. Pero lo curioso de esto, y acá es donde me gustaría hoy llamar a la reflexión, es cómo nosotros interpretamos este antecedente de Jesús, los precursores, los predecesores del Señor Jesús. Y ahí hay un dato curioso.
Resulta que en los reyes del Antiguo Testamento, sobre todo en realidad de la Antigüedad, no solo el Antiguo Testamento, lo que había que verificar era la veracidad del linaje real. Es decir, un rey tenía que ser, justamente como eso se trasladaba por herencia, tenía que ser el linaje real, comprobable. O sea que toda la sangre, por eso de ahí viene el dicho de la sangre azul, tenía que ser de la realeza. No podía haber ninguna intromisión. Sin embargo, San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe la historia de Jesús, pone esta genealogía y hay que ya hacer una salvedad. La genealogía de Jesús, cuando Mateo la escribe por los años 80 aproximadamente después de Cristo, cuando ya la iglesia estaba establecida y le escribe a una iglesia de raíz judío-cristiana. Es decir, la mayoría de los que participaban de la comunidad a la que Mateo le escribe tenían raíz judía. Y por lo tanto siempre estaba esa litigiosidad, ese pensamiento de que el pueblo judío era mucho mejor que los otros y por lo tanto tenían un linaje escogido, como dice el texto, y se creían un poco mejor que los demás. Y en este caso, lo que le propone Mateo a esta iglesia es mostrarles, por ejemplo, quiénes aparecían en la genealogía de Jesús. Y lo fuera de lo normal, por eso Mateo pone el linaje real, pero no debido a la real de la realeza. Mateo pone el linaje real debido a la realidad de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, leemos primero que aparece que Judá engendró de Tamar y aparecen 5 mujeres, Tamar, Rahab, o 4, ¿no? Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. ¿Saben quién era Tamar? Tamar era la nuera de Judá, que quedó viuda. Y por la ley del levirato, Judá, que era el suegro, le tendría que haber dado al hijo menor para que hiciera descendencia de Tamar, y no quiso. Entonces, ¿sabe qué hizo Tamar? Se disfrazó de prostituta al costado del camino, y cuando pasó Judá, lo conquistó, y Judá tuvo relaciones con Tamar, de la cual nació Fares. ¿Están ahí? Miren qué personas están dentro de la genealogía de Jesús. Después de Fares, ¿quién nace? Desciende Rahab. ¿Quién es Rahab? Rahab es una prostituta que colgó el mechón rojo con la conquista de Jericó, que guardó a los espías israelitas para que no los descubrieran, y les prometieron los israelitas que ahí iban a tener el resguardo, iban a tener la protección de parte del pueblo de Israel, y pasó a formar parte nada más, nada menos de la genealogía de Jesús. Así que fíjense ustedes, Rahab se casa con vos, y vos fue quien tomó a Ruth, que fue una mujer que tampoco era israelita, que había quedado viuda, su suegra era Noemí, y fue quien le permitió, casándose con vos, participar de la genealogía de Jesús, otra mujer. Y finalmente aparece Betsabé, que Betsabé fue la mujer de Urías Eteo, y que saben la historia ustedes, ¿no? ¿Qué pasó con Betsabé? David estaba en el palacio, en la terraza, en tiempo de guerra, la vio bañándose, la mandó a llamar, tuvo relaciones ilícitas con ella. Y después manda a llamar al marido que estaba en la batalla y lo manda
para que embarace a su mujer. Bueno, todo ese entuerto que hizo el rey David, del cual después se tuvo que arrepentir. Y esta mujer Betsabé, una vez que fue viuda, hizo el duelo y tuvo la pérdida de su criatura, bueno, todo ese episodio, David la termina tomando como mujer a Betsabé y de ella nace Salomón, que está dentro de la genealogía de Jesús. Así que fíjense ustedes, mis amados hermanos, qué es lo que nos demuestra la realidad de los antecedentes de Jesús. Que no eran perfectos. Tanto de los descendientes, todos los que le precedieron al Señor Jesús en la línea terrenal de su herencia, no eran personas perfectas. Todos tenían defectos, problemas, circunstancias complicadas, vidas erradas. Ninguna de estas 4 mujeres era israelita. Hay un eco que yo estoy escuchando y no sé si es algo que está conectado de más. Es un micrófono. ¿Usted me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Y ninguna de las 4 mujeres era de Israel. Y casualmente, una representa al norte, otra representa al sur, otra al este y otra al oeste, todas alrededor de Israel. Y todas ellas atravesaron el linaje de Israel. Por eso, ¿qué nos dice la palabra del Señor con esto? Que en el mismo Jesús, ¿vieron cuando nosotros cantamos la sangre preciosa de Jesús? Bueno, la sangre preciosa de Jesús no era una sangre pura como pretendían los judíos, era una sangre que venía de distintas razas. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos de los que están allí son oriundos, nacidos en Comodoro Rivadavia? 1, 2, 3, 4. 5. ¿Y el resto dónde nacimos? En distintos lugares. 6, ahí hay otro. 7. El resto, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Que así como en el pueblo de Israel y así como en la iglesia de los primeros tiempos, había gente que se creía por su antecedente, por su procedencia, de sangre pura, de que tenía todos los privilegios. En la misma el linaje de Jesús se demuestra la interracialidad, es decir, no hay una pureza de la raza y no es porque descendamos de fulano o mengano somos más que otros. En la sangre preciosa de Jesús que nosotros tanto alabamos y decimos que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, estaba cruzada por distintas razas, por distintas historias, por distintos quiebres, por distintas rupturas de la vida. Por eso es que es tan importante ver quiénes lo antecedieron al Señor para mostrar que Dios elige lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene sentido, lo que muchas veces fue quebrado por el mundo, eso toma a Dios para glorificar su nombre. Por eso Jesús es el Mesías menos esperado. En este tiempo de Adviento, cuando nosotros nos imaginamos de dónde vendría un rey salvador que les pasó a los israelitas, por eso no lo creían a Jesús. ¿Cómo de Nazaret puede venir algo bueno? Nació en un pesebre, envuelto en pañal, entre animales. ¿Cómo un rey va a nacer así? Bueno, ese es el rey Jesús que nosotros estamos esperando. Un rey que se identifica con el que está quebrado, un rey que se identifica, un Mesías que está con el doliente, un rey que se identifica con el que está lastimado, herido. Miren, hermanos, hoy en día en el mundo hay miles y millones de personas migrantes. Así como quizás usted llegó a Comodoro Rivadavia o sus antecesores llegaron a Comodoro Rivadavia en busca de trabajo, en búsqueda de prosperidad, viniendo de otras provincias y de otros países. Hoy en el mundo la gente está migrando y cada vez más por problemas raciales, por guerras, por enfermedades, por persecuciones. Y esa gente que va migrando y que va siendo justamente extranjeros en tierra extraña,
tienen que recibir acogida justamente por una iglesia donde se encuentre esa iglesia, que tenga un corazón que pueda recibir al migrante, que no haga diferencia, porque Jesús no hizo diferencia y porque Jesús en sí mismo tenía sangre migrante, sangre extranjera. Jesús mismo da el ejemplo y dice, cuando tú recibes al huérfano, cuando tú recibes a la viuda, cuando tú recibes al extranjero, es como que a mí me recibes. Muchas veces nosotros deberíamos reflexionar y pensar, porque esto está muy vigente, lamentablemente, muchas veces en nuestro ámbito, que llamamos al paraguayo, al boliviano, al chileno, ¿cómo lo llamamos? Bueno, ustedes saben, ¿no? Despectivamente muchas veces se dice el chilote, el paraguas, el bolita, al porteño, al de la Patagonia chato, y tenemos lamentablemente esa característica de poner tilde y de despreciar al que no es del mismo lugar que nosotros. Sin embargo, el Señor nos llama a estar unidos por amor unos a otros sin distinción. Por eso Pablo dice en su carta, no hay judío ni griego, esclavo ni escita, rico ni pobre, ni varón ni mujer, porque todos somos uno y iguales delante de la presencia del Señor. Y es tiempo, hermanos, que nosotros nos tomemos este desafío, porque está muy, muy, muy alejado. Es más, nosotros, aún estando en la iglesia como Rivadavia, no, porque por ahí este viene de acá, este viene de allá, este viene del otro lado. No, hermanos, no importa de dónde venga. El tema es que es uno igual a nosotros por medio justamente de la preciosa sangre del Señor que nos ha unido a todos en un mismo linaje, sin distinción y sin diferencias, para que nos amemos. El que viene migrando, buscando un nuevo destino. Ustedes saben que nosotros en Argentina hoy en día estamos recibiendo miles y quizás millones de extranjeros. Sobre todo hay muchos venezolanos que han venido a nuestra patria, escapando de la tiranía del gobierno de Venezuela. Y estamos recibiendo muchos colombianos y hay muchos extranjeros paraguayos, bolivianos. Todos ellos vienen a nuestra tierra y a veces uno se siente invadido pensando si estos vienen a sacarnos el trabajo, estos vienen a sacarnos esto, lo otro. Y no es así, hermanos. Ninguno de nosotros somos dueños de la tierra, porque la tierra toda es una sola tierra, es una sola casa que habitamos los seres humanos por gracia y misericordia de Dios. Y quiera que donde nosotros estemos, es allí donde nosotros tenemos que hacer el servicio de la comunidad y el servicio del amor al prójimo. Por eso, yo reflexionaba para esta nueva Navidad o este Adviento de preparación, pensando en este texto y pensando en lo que tuvo que escribir Mateo para que en esa iglesia, como decíamos, aproximadamente de los años 80 después de Cristo, donde había un grupo de judeocristianos que por pertenecer al pueblo judío se creía un poquito mejor que los que venían del paganismo, que los que venían de los gentiles, que no tenían sangre real. Mateo les muestra con esta genealogía que aún en los mismos antecedentes de Jesús había distintas sangres que cruzaban, distintas herencias que cruzaban, como vimos estas mujeres que inclusive, recordemos, que la mujer era una posesión del hombre y que esas mujeres que estaban marcadas allí en la Biblia terminaban siendo víctimas de un sistema opresor de injusticia, porque justamente esta mujer, la primera que mencionamos, Tamar, estaba condenada por su suegro no darle la ley del levirato. Esa mujer estaba condenada justamente o a la prostitución o a la mendicidad. Y sin embargo ella hizo ese ardid para poder justamente tener descendencia. Así que no juzguemos nunca al otro sin saber lo que está sintiendo y lo que le está pasando en la vida y los golpes que le ha dado la vida. Por eso nosotros creemos en el perdón restaurador
de la sangre de Jesucristo, en el perdón unificador de su gracia. Así que en esta nueva Navidad, en este nuevo Adviento, en este domingo de Adviento, abramos nuestro corazón, abramos nuestra comunidad y hagámonos esta pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos como comunidad en Roca Eterna o en el lugar donde nos ubiquemos como creyentes de abrir nuestra puerta, de abrir nuestro espacio al extranjero, al distinto, al que no piensa como nosotros, al que no tiene quizás su mismo origen? Porque Jesús hubiera hecho exactamente lo mismo, lo hubiera recibido. ¿Qué espacio nosotros estamos dispuestos a ceder para aquel que se nos acerca y que por ahí no tiene el mismo origen? Démosle el espacio. La Biblia dice que aunque dieres un vaso de agua a uno que está necesitando, recompensa tendrás. Y que esto nos ayude a hermanarnos, a unirnos, porque el mundo no lo hace. El mundo está dividido. En el mundo siguen las guerras, en el mundo siguen las diferencias, en el mundo siguen las injusticias, en el mundo siguen las opresiones. Pero que el ejemplo de nuestra fe cristiana, que el ejemplo de nuestra manera de extender ese amor de Cristo florezca como floreció en la iglesia primitiva. Les invito, mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana de Adviento, a tener unas palabras de oración para que nosotros mismos nos reflexionemos de qué manera estamos o cuánto estamos dispuestos a brindar ese espacio al que no somos nosotros, al que es distinto o al que piensa distinto, y salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, con mi esposa, hoy más que nunca nos sentimos migrantes, porque en definitiva no sabemos dónde vivimos, dónde estamos, no tenemos un lugar fijo, pero estamos contentos por poder disponer nuestro rostro para servir al Señor donde quiera que Él nos envíe. Y que así sea para todos los que están necesitando de un lugar de acogida, de un lugar de recibimiento, como tanto lo están necesitando. Padre de amor y de misericordia, Jesús, ese Jesús bendito, que en estos días vamos a estar recordando tu nacimiento y que nos envía, Señor, a llevar tu palabra a gentes de distintos lugares, de distintas nacionalidades, con distintas historias, con distintos pasados, algunos tristes, otros de quebranto, otros de desesperanza, que siempre, Señor, como leía nuestro pastor al comienzo, ese evangelio que trae por la esperanza, siempre por el gozo, la fe puesta que trae tu Espíritu Santo. Que nos unamos sin distinciones, que nos unamos, Señor, con toda la dimensión de la palabra. De diferenciar al distinto, recibiéndonos por amor unos a otros, recibiéndonos por amor, y Señor, para brindar verdaderamente el ejemplo que tú nos has dejado al morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Y bendigo a la iglesia de Comodoro Rivadavia, y bendigo a la iglesia de cada lugar donde se han conectado, y los que van a escuchar esta reflexión, que sea de bendición para sus vidas, en el nombre precioso que nos recibe y no nos rechaza, de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que el